Buenas tardes, Día Político por TSI. Bueno, estamos hablando el tema o vamos a abordar el tema de lo que le viene a la Junta de Proponentes en cuanto a la evaluación que tiene que hacer a los 26 autopostulantes al cargo de fiscal general y adjunto del Ministerio Público. A esta hora están reunidos en la sede de la carrera judicial los miembros de la Junta de Proponentes, por supuesto, conociendo más de cerca la información que dieron a conocer los 26 autopostulantes. Yo tengo al abogado Raúl Pineda Alvarado, ya lo tenemos en vía Zoom. Bien, pero sí tenemos al abogado José Ramón Ávila. Es un gusto saludarlo, miembro de la Junta de Proponentes. Es un gusto saludarlo, abogado. ¿Cómo va el trabajo de ustedes hasta esta hora en la sede de la carrera judicial? Buenas tardes. Por la oportunidad de dirigirnos a todos ustedes a través de este programa. Estamos de alguna manera hemos logrado terminar la fase de recepción de los postulantes a candidatos y candidatas a un paso más del proceso importante para el país. Bueno, tenemos dificultad. Tal vez me contesta una llamada interna mejor aquí el abogado Ávila, porque tenemos, óigame, es pésima la señal de Hondutel en estos momentos. Es la señal fija de Hondutel que está en pésimas condiciones. Vamos a salir mejor por este medio. Abogado, le saludo, gracias por atendernos, por favor. Díganos, ¿qué está pasando hasta esta hora en la sede de la carrera judicial? Bueno, gracias Ramón, le decía que hemos culminado esta siguiente fase de recepción de documentos, 26 en total que fueron presentados ayer hasta las 11:59 p.m. Obviamente la Secretaría Técnica y todos los equipos colaboradores están en este momento en el escaneo, en la organización de toda la información que hemos recibido para que esta Junta proponente pueda entonces a partir de unos días empezar ya la revisión exhaustiva de cada una de las herramientas y cada una de las documentación enviada por los postulantes. ¿Ya se revisó la documentación de los 26 postulantes? No, este proceso va a tardar un tiempo prudencial entre 3 y 5 días posiblemente, en el cual vamos a tener que superar o enviar a subsanación algunos instrumentos, dando la oportunidad de que ellos puedan pues generar todas esas información que inconclusa o que tenga alguna pequeña falla. Posterior a esas fechas, entonces nosotros estaremos ya iniciando la revisión, la implementación de las pruebas de confianza, entre otros, que sin duda alguna será lo que fundamentalmente vamos a empezar a trabajar. ¿Hay hasta esta hora alguna subsanación que ya se le notificó a alguno de los postulantes? Ninguna, Ramón. Recuerde que tenemos que, previo o posterior a la recepción del documento, nosotros tenemos que provocar una reunión del Pleno de la Junta Proponente, que justamente es mañana a las 2 de la tarde, donde se tomarán las decisiones ya para empezar el proceso de revisión del documento y obviamente la notificación a quienes corresponda, ¿verdad? De acuerdo a los hallazgos en la misma. Hasta hoy, ¿qué hallazgos hay, José Ramón Ávila? Bueno, mire, de alguna manera, si nos enfocamos en la ley, no tenemos mayores, porque como les decía, el proceso de la unidad técnica en este momento es la organización de la información, el escaneo de los documentos, los instrumentos como tal son los que rigurosamente ellos tenían que presentar. No hay ningún hallazgo en tanto la comisión en pleno no se siente a la revisión y pueda notificar a cada uno de ellos. Es decir, para que vayamos entendiendo el trabajo de Junta de Proponentes, ayer 12 de la medianoche concluyó el tiempo para que los autopostulantes llegaran con su documentación y ser inscritos. En el proceso de este día
si ha estado analizando la información de cada uno de ellos. Hay un tiempo de 2, 3 días. Más bien. Dígame. Sí, se ha estado organizando la información. Toda la recibida, hay que escanear los documentos, hay que pasarlos a una carpeta que va a ser el insumo que va a tener la Junta Proponente en los próximos 3 días. Vamos a hacer esa revisión a partir del día de mañana, vamos a hacer la revisión, vamos a empezar a enviar a los postulantes si hay algunas subsanaciones que tengan que hacer o en otros casos si hay algunos de esas aplicaciones que contravienen la ley y se notificará posteriormente. Perfecto. Recuerde que también hay un espacio de 7 días en el término de la recepción de tachas y denuncias que la población podrá hacer, y en función de ello pues vamos a iniciar ya la revisión y la gestión de dichos tachas o denuncias que la población haya girado. Mire, abogado, es lamentable cuando algunos sectores ya están mencionando nombres de estos 26 que se autopostularon, que ya los están convirtiendo como virtuales en el cargo como fiscal general y fiscal adjunto. Claro, yo no voy a dar los nombres porque no me compete a mí, y además el trabajo es de ustedes como Junta de Proponentes, pero ¿qué debe de esperar la población cuando un sector dice, bueno, ya sabemos quiénes pueden ser los nuevos fiscal general y adjunto, porque políticamente los partidos, hombre, ya se arreglaron y ya tras la cortina o en las reuniones oscuras ya se pusieron de acuerdo? Lastimosamente, Ramón, ese tipo de versiones muchas veces de los actores políticos es lo que hacen, fomentan la desconfianza en la población, pero también y tratan de deslegitimar el proceso que desde la Junta Proponente estamos llevando con toda responsabilidad. El papel o el rol que debemos de tener como Junta Proponente es no permitir ninguna influencia de estos grupos políticos, que obviamente no dudo, Ramón, porque la historia no ha mostrado lo contrario, no dudo que estén hablando, negociando, pero obviamente aquí es donde se va a ver de qué estamos hechos en la Junta Proponente y si realmente respondemos a la voluntad y al interés del pueblo o respondemos al interés de esos grupos políticos que quieren manejar la justicia y controlar la justicia en nuestro país. Entonces, yo creo que los medios de comunicación, la ciudadanía en general tiene un papel fundamental en este momento del proceso y es evidenciar toda acción que tenga que ver con esa alineación al interés de los partidos políticos. Creo que la población también debe de expresar y hacer una veeduría social más consistente, pero también los medios de comunicación denunciar cualquier acción que contravenga las buenas prácticas que deben de primar en este país. ¿Han intentado ya influenciar los políticos la Junta de Proponentes, abogado Ávila? Bueno, nosotros definitivamente no, Ramón, que sería deshonesto de mi parte decir que hemos recibido una llamada. Quizás ellos, los políticos, saben por nuestras declaraciones a través de los diferentes medios que nosotros estamos ahí en función de cumplir la ley, que estamos ahí no por el interés de recibir ningún reconocimiento de los sectores políticos, sino más bien el reconocimiento del pueblo hondureño. Y en función de eso, pues yo creo que no deberían de llamar a la Junta Proponente si es que han llamado a algunos sectores. Pero de alguna manera también hay que lanzar ese mensaje, Ramón, y hay que estar atentos, porque lo que no podemos hacer es llamarnos a la ingenuidad de que esos grupos no van a estar tejiendo ahí algunas estrategias para que realmente lleguen postulados dentro de los 5 personas que ellos desearían estén al frente del Ministerio Público. Gracias, abogado José Ramón Ávila, muy amable por participar en Día Político. Con mucho gusto, Ramón. Gracias a usted por la oportunidad. Gracias. Él es miembro de la Junta de Proponentes. Y mire cómo dice el abogado, no podemos ser ingenuos, no podemos
pecar de ingenuos, dice, desconocer la influencia política que hay, que existe, que ha existido siempre en cargos de esta magnitud. Aplicación de justicia, investigación del hecho delictivo, persecución del delito y buscar el enjuiciamiento a los responsables. Yo voy a la pausa porque tengo al abogado Raúl Pineda Alvarado. Hombre, lo quiero saludar antes de irme a la pausa. Abogado, ¿cómo está? Buenas tardes. Es un placer saludarlo, amigo Matute. Espero que se encuentre bien. Gracias, abogado. Voy a la pausa y platico con usted para analizar este tema. Gracias, abogado Raúl Pineda, por atendernos esta entrevista. Quiero conocer sus valoraciones de lo que le viene a Junta de Proponentes en este tema de buscar la nómina final de 5 que enviará al Congreso Nacional de candidatos para fiscal general y fiscal adjunto del Ministerio Público. Les saludo. Bueno, han pasado 24 años desde que se eligió el primer fiscal y después de eso todas las elecciones han tenido características de manipulación y a veces de violación a la ley. Se han nombrado fiscales que no han aparecido en la nómina de 5, se han nombrado diputados como fiscales y hoy llegamos a una situación donde todo el modelo debe ser objeto de revisión. Incluyo las juntas proponentes, porque generalmente el gobierno o quien toma las decisiones en el gobierno tiene la mayoría de votos en las juntas proponentes. De hecho, en esta junta proponente, el gobierno tiene mayoría e influencia suficiente para que puedan colocar un fiscal que sea anuente a los intereses de los políticos. Lamentablemente, hoy el problema no solamente es de elegir un fiscal o un buen fiscal, sino toda la plataforma orgánica del Ministerio Público ya colapsó. La última recomendación de reforma del Ministerio Público hablaba de la eliminación del fiscal adjunto y crear vicefiscales. No es posible que San Pedro Sula no tenga un fiscal del perfil del fiscal general para resolver un problema tan grave como el tema de la criminalidad. De la misma manera, usted tiene que reacondicionar la estructura del Ministerio Público. No pueden andar fiscales en Semana Santa en los mercados viendo si el pescado está apto para ser comestible o no. Y el Ministerio Público le dan temas como la niñez, el tema de las licitaciones, el patrimonio arqueológico, el medio ambiente, cuando el Ministerio Público debe responder a la necesidad del país, al problema del país. Por eso le digo que el tema no solamente es elegir un fiscal. La lista de fiscales tiene fiscales muy buenas. Tiene 2 o 3 que son admirables por su valentía, porque deberían estar presos. Pero aparte de la elección del fiscal, debe pensarse en esa reforma, en una nueva ley del Ministerio Público que lo haga eficaz, dinámico y moderno. Abogado, de esa lista de 26, hay 3 que para usted deben de estar presos, dice. Por lo menos 3 que yo admiro su valentía, ¿va? Porque tienen denuncias en el Ministerio Público, tienen problemas en los tribunales. El gran problema de las juntas proponentes es que ponen gente muy buena, muy honrada, muy bien intencionada, pero que no conoce ese inframundo de la profesión del derecho. Es decir, no conocen las interioridades, y yo los oigo hablar de la influencia política. Si la influencia política no es tan mala como la influencia del crimen organizado, que ha cooptado policías, militares, fiscales, jefes de centros penales. El Ministerio Público no está exento de eso. Hay gente que trabaja o que está vinculada muy estrechamente con la criminalidad organizada. ¿Por qué? Porque el crimen organizado está organizado y el sistema de seguridad no está organizado. El Poder Judicial hace las cosas a su manera, la Fiscalía lo hace igual, la policía de otra manera, los penales funcionan de una manera diferente, pero se ocupa un elemento integrador que pasa por una reforma integral si queremos que las cosas cambien.
Uno de los temas más importantes que deben analizarse es cómo se protege, cómo se salvaguarda la estabilidad del fiscal general. Aquí por lo menos 2 fiscales han sido sacados a fuerza. Le han dicho o renuncia o le hacemos juicio político. Es decir, ser fiscal no es un gran negocio. Y mientras tenga esa espada de Damocles de que los políticos lo pueden quitar cada vez que se les antoje, pues ningún fiscal va a querer enfrentar a los núcleos de poder que tanto daño le han hecho al país y que hoy nos tienen al borde, si no adentro ya, de una guerra social. ¿Ha sido timorato el fiscal general del Ministerio Público en el turno que le correspondió? ¿Y el nuevo fiscal cómo puede romper este lastre? Obviamente el fiscal Chinchilla, yo a veces he sido muy pesado en decir que ha sido un fiscal poca cosa, ¿va? Lo que revela que los norteamericanos, que antes lo calificaban como fiscal 5 estrellas, se equivocaron, y que él sirvió los intereses de un gobierno, porque lo más difícil en la fiscalía es entender que el Ministerio Público es bueno si usted tiene un buen fiscal. El Ministerio Público es el fiscal. Si el fiscal trabaja bien, si es un hombre que da el ejemplo, las cosas van a caminar. ¿Cómo debe ser el nuevo fiscal? Bueno, en primer lugar, en la situación en que estamos, debe ser un hombre que conozca derecho penal, o que sea un fiscal de carrera, que conozca el Ministerio Público y que no vaya, como han ido muchos de ellos, a aprender cómo funciona el Ministerio Público. Debe ser un hombre íntegro, debe ser un hombre con autoridad. Esas huelgas de los fiscales le restan autoridad tremendamente a la figura del fiscal general. Y por sobre todo, insisto yo, en una reforma y en un cambio de actitud de los fiscales. Ya usted, cuando habla con los fiscales, no le dicen soy fiscal de carrera con el orgullo que lo decían hace 20 años. Hoy el fiscal es un funcionario más, mal pagado, que no tiene el reconocimiento que debería tener y que no tiene el apoyo logístico necesario para hacer un trabajo tan difícil como es representar a la sociedad, porque los fiscales nos representan a nosotros. En consecuencia, ojalá que no se limite esto a la elección de un fiscal que de repente dentro de 4 años va a haber que estar quitando u obligándolo a renunciar porque tenga una carga muy grande o porque se convierte en un instrumento de persecución política. Lo único real es que la gran amenaza que tiene la institucionalidad hondureña es el control absoluto que están teniendo los grupos de poder político en la administración. Los grupos de poder político, ¿usted me está dando a entender los que se ponen de acuerdo? ¿Los dueños de los partidos políticos tienen controlada la institucionalidad en el país? Usted ha usado una frase bien interesante. Los dueños de los partidos políticos, que no necesariamente son los diputados, ni los presidentes de los partidos. Y hay gente que controla el poder desde fuera del Congreso. Y al diputado solo le dicen, bueno, la línea es apoyar a fulano. Pero muchas veces los diputados responden por su interés personal o por su ignorancia, a poner amigos, a tener una visión sectaria, facciosa, y no entender que estas actividades deben beneficiar a la sociedad y que el fiscal debe ser un tipo más o menos aséptico que se dedique a la aplicación de la justicia, a la persecución de los criminales, abogado, al castigo de los que atropellan la ley. Sí. Entonces los grupos de poder siempre van a tener interés en esto, y lamentablemente en Honduras se han dado por lo menos 2 precedentes donde cuando un fiscal se quiere salir de la línea le dicen renuncias o te quitamos, y eso genera un enorme temor en un abogado que gana más o menos bien, pero que salido de ahí pasan en los centros comerciales viendo qué clientes
pescan, ¿verdad? Es decir, no es un cargo como pudo haber sido en alguna época lo que le pasó a Mundo Orellana, un personaje con reconocimiento social, una figura. Hoy las cosas han cambiado muchísimo. ¿Quiénes son los dos fiscales que obligaron a renunciar, que renunciaran de sus cargos? Bueno, el caso del abogado Rubí y el otro fiscal Ovidio Navarro, que lo sacaron de la corte donde tenía 7 años garantizado el pan y la sal en su casa y lo llevaron al Ministerio Público y lo hicieron renunciar. Que también ahí renunció el abogado Yuri Melara como fiscal adjunto. Sí, que hoy se postula como fiscal general. Sí, entonces, ese tipo de cosas no deben pasar. El fiscal debe ser una roca, debe ser un hombre que excepcionalmente, pero por una cuestión extremadamente grave, puede renunciar, porque el fiscal a veces tiene que desafiar el poder. Y si no ve el caso del presidente de Colombia, donde el fiscal prácticamente lo obligó a pedir disculpas por esa injerencia en un órgano que es extrapoder. Ciertamente el Ministerio Público no forma parte de los poderes, pero yo veo en esa nómina personajes que integraron la Junta Nominadora y están aspirando a ser fiscales. Y por analogía, la idea de la ley, el espíritu de la ley, es que nadie se vaya a beneficiar con un cargo público por el hecho de integrar la Junta Nominadora. Tiene una prohibición de 2 años. Sin embargo, estoy convencido que lo van a poner en la nómina. Bueno. ¿Por qué? Porque el gobierno controla la Junta. Estamos hablando del abogado Mario Urquía, ¿verdad? Yo tengo esa opinión personal de él, no conozco sus méritos profesionales, sí, pero él, como miembro de la Junta, en el espíritu de la ley establece de que él no debería aspirar a recibir esa especie de compensación por el buen trabajo que él hizo a libre en la Junta Nominadora. No me parece muy correcto. Gracias, abogado, muy amable por participar y darnos un placer verlo. Gracias, abogado. Mucho. Muy amable, el abogado Raúl Pineda Alvarado, analista nacional, compartiendo con nosotros sus valoraciones sobre este tema aquí en el programa Día Político de TSI. Hasta aquí el programa. Que pase usted una feliz noche.